so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Vamos a hacer una partecita que va colgada acá atrás de la cabecita. Entonces para eso vamos a utilizar este estambre de color aquí. Es como un color verde agua, ¿no? Como color marina, agua marina, algo así, ¿no? Bueno, vamos a realizar lo siguiente. En esta parte de aquí vamos a hacer de igual forma, ¿no? Ustedes tienen esta parte de aquí que más o menos, ¿cómo es? Medirle, ¿no? Medirle en la cabecita. Y yo verán aquí y realicé 50 cadenas, ¿no? Porque esta parte igual va cogida aquí, ¿no? Así. Y va a ir en la otra parte de acá, ¿no? Pero va así, caidita, ¿no? No es que va acá, entonces va así diagonal. Entonces tiene que quedarles así, caidita, ¿no? Miren, de un lado y del otro lado. No es que esta va a subir acá, no. Así va a quedar caidita. Entonces ustedes más o menos calcúlenle. Yo le calculé el mío, son 50 cadenas, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Yo para todo el trabajo, el proyecto, estoy utilizando mi ganchillo de 2.5 y el mismo grosor de estambre para todas las piezas. Si ustedes, como les recalco esto porque a veces podemos utilizar otro ganchillo para las piezas y nos sale más delgado, más grande. Les hago medir también porque siempre digo yo que la tensión es la que cuenta, ¿no? Vamos a mi cuaderno de apuntes y vamos a seguir haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es un punto deslizado. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Aquí, yo estoy muy atrás. Aquí voy a hacer yo un puntito deslizado de esta manera, ¿ya? Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer, a ver, aquí hice un punto deslizado, voy a hacer un punto bajo en el siguiente. Aquí ya hice un puntito bajo. Ahora voy a hacer medio punto alto. Un medio punto alto. Miren así. Así va a quedar como una medio como puntita. Listo, ahora me voy a ir tejiendo todos estos puntos, no todos, ¿no? Voy a irme tejiendo 43 puntos altos ahora, no medios puntos altos, sino altos. Entonces cojo la lazada, introduzco en la cadenita, saco, entonces el punto alto es cojo la lazada, saco por los dos, cojo la lazada y tejo. Entonces estos puntos altos voy a tejer hasta llegar a 43 y ahí nos vemos. Listo, aquí yo ya llegué a 43 puntos altos y deben sobrarme 3 cadenitas y aquí voy a hacer un medio punto alto. ¿Ya? Voy a hacer un punto bajo y voy a realizar en el último un punto deslizado. Así, miren. Para que me quede... Ya, para que me quede, aquí se me zafó. Ya, ahí estamos bien. Para que me quede aquí igual que la parte de acá. Miren, aquí es como de bajadita, ¿no es cierto? Que queda como una puntita, acá también me va a quedar así. Ya. Listo, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí le vamos a cortar ya la hebra, ¿no? Y para luego perder a la hebrita. Ya miren, esta hebrita luego les perdemos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a enlazar en la pieza, ¿sí? Con un nudo deslizado. Entonces vamos a tomar la pieza así, al derecho, ¿no? Recuerden que aquí terminamos. Ahora vamos a tejer acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saltarnos, miren, vamos a contarles desde aquí las cadenitas que hice el punto deslizado. 1, 2, 3, 4 y en la quinta, aquí,
me voy a enlazar. Justo en la quinta me enlazo así. Ay, se me zafó. Ya, en la quinta me enlazo con el nudo deslizado. De esta manera. A ver, aquí voy a realizar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. ¿Ya? En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, en esta primera no, sino en la segunda, vamos a hacer un punto deslizado. Ingresamos el ganchillo y sacamos así de una. Entonces nos vamos a saltar este siguiente punto, no lo vamos a hacer, sino en el siguiente nos saltamos un punto y hacemos ahí otro punto deslizado, miren. Entonces ahí nos va a quedar así como un piquito. Aquí quiero que le vean, así, como unos triangulitos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Uy, casi me zafó. Entonces voy a repetir lo mismo en todo este extremo. Entonces ya hice el punto deslizado. Voy a hacerlo de nuevo. Hago 1, 2 y 3 cadenas. Voy a hacer un punto deslizado. Miren así. Ya. Me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto deslizado. Miren. Entonces nos va a ir quedando así como estos triangulitos. Y eso voy a hacer en todo hasta llegar acá. Recuerden que aquí nos saltamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el quinto le pusimos, ¿cierto? Le pusimos ingresamos el hilo, ¿no es cierto? Entonces acá igual. Voy a poner esta marca para no olvidarme. Igual, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y en el quinto le voy a poner este separador de vueltas para acordarme que solo tengo que llegar hasta aquí. Y justo cuando ya me toque aquí en el quinto voy a hacer el deslizado y voy a rematar. Entonces me voy a ir así, recuerden, 3 cadenas, un punto deslizado en las cadenas, me salto un punto y en el siguiente hago un deslizado. Y luego levanto de nuevo 3 cadenas y así me voy por toda la pieza hasta llegar antes del marcador. Miren, aquí yo ya le hice toda la parte de aquí. Y aquí le hice las 3 cadenas, ya le hice el punto deslizado en la cadena y justo me salto el punto que me sobra aquí. Y justo donde está el marcador que pusimos, ahí voy a hacer mi punto deslizado. Miren, así. Se me metió mal. Ya, aquí. Aquí le voy a hacer el punto deslizado de esta manera, miren, y le saco, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar esta hebra y la voy a perder. Todas las hebras las voy a perder porque esta parte de aquí yo la voy a coser, perdón, a pegar. Entonces vamos a hacer unos detallitos acá. Entonces yo voy a cortar aquí la hebra para poder perderle. Entonces aquí me voy a meter así y le voy a jalar aquí la hebrita. Ya, miren, así. Entonces todas estas hebras les vamos a perder ya para poder hacer otro detalle que tenemos que hacer. Miren, aquí yo ya le escondí todas las hebras y estoy haciendo este detalle con amarillo. Entonces aquí les voy a indicar cómo lo estoy haciendo, ¿no? Aquí yo, bueno, inicié aquí, ¿no? Inicié en esta parte de aquí haciendo como una V. Luego me voy a saltar 1, 2, 3 palitos de estos puntos, ¿sí ven? Los puntitos, 1, 2, 3. Entonces le voy a pinchar aquí arriba. O sea, tampoco es que tiene que ser exacto, ¿no? Entonces voy a pincharle aquí así. Miren, así. Luego voy a ocupar igual 3 palitos, bajo por aquí y me meto por acá arriba para poder formar esa V, ¿no? Así, miren. Entonces esta baja aquí. Como les digo, no es que tienen que ser perfectas, ¿no? Más o menos la distancia, tienen que dejar esta distancia porque aquí vamos a hacer otra al contrario de otro color.
Entonces así mismo me salto 1, 2, 3 palitos, le incrusto aquí y ahí ya se me forma, miren, la V. Así, miren, así. Así van haciendo, ¿no? Se saltan 3 palitos y así van haciendo por todo esto hasta donde les dé. ¿Ya? Vamos a terminar de hacer esta parte. Aquí ya le estoy haciendo el otro detalle, ya le terminé de hacer con el amarillo. Ahora le estoy haciendo justo en los espacios que sobraron. Lo mismo, pero al revés. ¿No? Entonces voy a hacer aquí, miren. Entonces de aquí me paso justo al centro. Le ubico el centro de estas dos puntadas amarillas. Entonces bajo al nivel de este y me paso igual al otro nivel de este. Así, miren. Entonces me pone ahí. Luego me ingreso aquí y me paso de una a la mitad de estas dos. Justo aquí le calculo la mitad. Como les digo, no tiene que ser exacto. No es como solamente darle un detalle de bordado. Y de ahí le cierro, miren, y queda así. Hago lo mismo, me bajo a la altura de este, me paso al otro lado, miren, así. Luego ingreso aquí, me paso de una a la mitad de acá. Y así voy a seguir haciendo todos estos espacios. Voy a ir llenando estos espacios, miren. Voy a ir llenando así hasta el final. Yo ya terminé de hacer todo en lila y también les quiero indicar que estamos haciendo estos detallitos de aquí. Le voy a acercar a la cámara. Un puntito nada más, en rojo. En todas la abertura de aquí. Entonces el amarillo nos toca acá arriba, acá abajo. Acá arriba, acá abajo. Entonces le voy a dar una puntadita. Como les digo, no es que es exacta. Entonces me salgo, miren, por acá, le calculo más o menos como el centrito. Miren, entonces a lo que yo le jalo así, miren, me queda ahí el puntito. Entonces meto así y aquí cojo un poquito de hebra, un poquito más allá de donde le ingresé. Y así mismo le voy a sacar por acá la mitad del amarillo, ¿no? Jalo. Y voy haciendo así, miren. Y me va quedando los puntitos. Y así voy a hacer en todo. Miren, así nos quedó este detalle de la parte que vamos a poner de la cabecita. Bueno, esta la vamos a dejar a un lado y vamos a hacer la última pieza. Listo, miren, aquí ya he realizado con el mismo verde que hicimos la anterior pieza, con el agua marina. Hice 35 cadenas. Esto vamos a hacer es como una mantita, una frazada para el burrito. Entonces, más o menos nos tiene que quedar así, miren. Llegar aquí, en esta parte de aquí, más o menos el filo, porque aquí van unas borlitas. Entonces, 35 cadenas. Y vamos a hacer lo siguiente. En el inicio no se olviden de dejar este cabito así, porque esto nos va a servir para luego hacer las borlitas, ¿ya? Entonces más o menos yo le dejé como que están unos 7 centímetros, más o menos, ya, más o menos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo, una cadena, me voy a saltar la otra cadena, no le voy a hacer en la cadena que sigue, sino en la siguiente. Me salto una cadena, hago un punto bajo, hago una cadena, me salto una cadena, un punto aquí y hago en el siguiente. Un punto bajo, una cadena, me salto aquí una cadena y hago en el siguiente. Un punto bajo, una cadena, me salto una cadena y hago en el siguiente. Y así me voy a ir yendo por toda la parte de aquí, ¿no? Recuerden, un punto bajo, una cadena y me salto un punto. Un punto bajo, una cadena y me salto un punto. Y así voy a hacer hasta el final. Miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no?
esa fila, diremos. Entonces aquí al final voy a hacer una cadena, ¿no? Y voy a cortar la hebra. Y le voy a dejar casi el mismo largo del que está aquí, ¿no? Le corto. Porque voy a tejer en filas, pero voy a tejer solamente en la parte derecha, no voy a ir girando el tejido. Entonces acá me voy a enganchar ahora con hilo amarillo, porque voy a ir cambiando de color. Y así mismo le voy a dejar más o menos ese tramo, ¿no? De unos 7 centímetros. Siempre voy a ir dejando esos tramos. Entonces me voy a enganchar así. Y voy a hacer prácticamente lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Me voy a enganchar aquí, ¿no? En el primer puntito de aquí, así, me voy a enganchar de esta manera, miren así, ya. Entonces voy a hacer una cadenita, ya. Le voy a dejar ese hilito así largo, ¿no? Entonces, miren, ¿se acuerdan que nos saltamos un punto? Hicimos una cadena, entonces aquí nos queda como unos huequitos. Entonces yo aquí voy a hacer ahora el punto bajo, así. Un punto bajo y voy a hacer una cadena, lo mismo. Pero el punto bajo lo voy a hacer en los huequitos que quedaban, ¿no? O sea, le voy a hacer cogiendo aquí, no en el punto, sino, o sea, cogiendo el punto, el huequito que me queda. Miren, esos huequitos que a mí me quedaron de lo que yo me salté un punto y hice una cadena, me quedan como unos huequitos entre punto en punto, entonces ahí me voy a coger. Entonces voy a hacer una cadena, otra vez ingreso en ese huequito y hago un punto bajo. Hago una cadena, me ingreso de nuevo en el huequito y hago un punto bajo. Una cadena, me ingreso en el huequito y hago un punto bajo. Y así voy a ir haciendo una cadena, un punto bajo en el huequito, una cadena, un punto bajo en el huequito hasta el final. Les quiero indicar, ya estoy por terminar, le hice el punto bajo en el último, ¿no? Entonces hice una cadena y ahora voy a insertarme aquí en este último punto para que no me quede ese espacio vacío y voy a hacer el punto bajo, así, para que no me quede ese espacio como vacío y siga el mismo patrón, ¿no? Entonces aquí voy a hacer una cadena al final y voy a cortar la hebra y así mismo voy a dejar ese mismo tramo, corto y zafo. Entonces ahora por el momento le voy a dejar a un lado esta lanita de color amarillo. En total vamos a utilizar 5 colores. Voy a hacer lo mismo que hice, voy a hacer acá, tal cual lo mismo, ¿no? Voy a hacer lo mismo acá en esta parte de acá. Ahora vamos a utilizar el color, me tocaría el color morado. Voy a coger esta lanita morada y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un nudo deslizado dejando un tramito largo, así. Y me voy a enganchar acá. Ahora aquí voy a hacer, en esta parte de aquí le voy a hacer lo mismo que hice en la parte que estaba con agua marina, ¿ya? Porque si le ven que aquí ya no se ven los huequitos, entonces vamos a ir repitiendo. Esta de aquí vamos a repetir luego la fila esta y la fila amarilla, ¿no es cierto? Vamos a hacer. Entonces nos vamos a enganchar aquí en el primer puntito, así de esta manera. Miren, y vamos a hacer una cadenita. Recuerden no perder estas hebras porque estas hebritas nos van a servir para nosotros seguir haciendo las borlas al final. Aquí se me zafó, pero ya le puse. Ya. Voy a hacer aquí una cadena. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Vamos a hacer aquí mismo donde hice me ingresé el punto deslizado, ahí mismo voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ay, he cogido mala hebra, he estado cogiendo la otra hebra para tejer, el cabito le he estado cogiendo. A ver, vamos a repetir, vamos a hacer la cadenita que hicimos, vamos a hacer aquí mismo un punto bajo, una cadena, nos saltamos este punto y en el siguiente hacemos un punto bajo.
una cadena, me salto este punto y en el siguiente hago un punto bajo. Y así me voy a ir yendo. Una cadena, me salto este punto y en el siguiente hago un punto bajo. Y así me voy a ir yendo. Una cadena, me salto este punto y en el siguiente hago un punto bajo. Cadena, me salto, punto bajo. Cadena, me salto un punto y punto bajo. Y así me voy a ir todo lo largo. Aquí terminé con una cadena, entonces voy a cortar la hebra, dejar ese tramito largo y zafar. Bien. Y así nos tiene que ir quedando. Ahora nos toca el color celeste nos toca. Sí, el color celeste. Vamos a dejar un ratito este estambre acá y vamos a coger este color de aquí celeste. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces vamos a coger así. Vamos a dejar ese cabito. Entonces aquí ya nos toca ingresar en los huequitos, como hicimos la parte de acá abajo, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a ingresar primero aquí, en este puntito de aquí, en el primerito. Ajá, así. Vamos a ingresar. Vamos a hacer una cadenita, así. Y en el huequito, miren, ya nos tocó el huequito. Ahora vamos a hacer ahí el punto bajo. Así vamos a hacer. Una cadena. Y en el huequito hago el punto bajo. Una cadena. Miren. Y en el huequito hago el punto bajo. Una cadena. Y en el huequito hago el punto bajo. Una cadena. Y en el huequito hago el punto bajo. Y así me voy a ir por todo lo largo. Miren, aquí ya terminé. Le corto el tramo. Jalo la cadenita. Ahora este color voy a dejarlo a un lado y voy a tejer con el color rojo. Ahora voy a utilizar este color rojo. Y voy a hacer lo mismo. Voy a dejar un tramo al inicio, me cojo así y me voy a ingresar aquí, en el último puntito de aquí. Aquí me tengo que enganchar. Entonces aquí voy a ingresarle así, voy a hacer una cadenita. En este mismo voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Miren. Y luego una cadena, me salto este punto, hago en el siguiente, voy a hacer aquí un punto bajo, ¿no? No sé, se me enganchó y no me quiere salir. Ya. Ahí estamos, un punto bajo, una cadena, me salto este punto, hago en el siguiente punto un punto bajo, una cadena, me salto este punto, hago en el siguiente un punto bajo. Y así me voy a ir por todo, una cadena, me salto uno y hago en el siguiente. Listo, miren, aquí yo ya terminé. Voy a cortar el tramo. Y voy a jalar la hebra y me va a quedar así, miren. Aquí he utilizado 5 colores, ¿no? Este verde agua, el amarillo, el lila, este como color celeste y al último este rojo, ¿no? Entonces voy a repetir esto mismo, o sea, acá ya me tocaría en cambio con el verde, ¿no? Voy a continuar, voy a repetir la secuencia de colores. Voy a hacer de nuevo este agua marina, luego el amarillo, luego el morado, luego el celeste y el rojo, ¿ya? Y voy a repetir esta secuencia 2 veces más, ¿no? Porque esta es así va a quedar, ¿no? Así nos va a quedar. Entonces tengo que repetir una vez más esto y otra vez más para que nos quede hasta acá, ¿no? Entonces voy a repetir esto 2 veces más.
y ahí nos vemos. Les comento que yo pues ya he avanzado bastante con la unión de las piezas, ¿no? Pero no es complicado y les voy a explicar, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con la colita, ¿no? Yo le pegué con silicona, igual a la cabeza. Si ustedes desean coser, pueden coser. Miren, la colita le vamos a pegar justo al ras donde inicia la curva y le vamos a centrar, nada más, en el centro del cuerpo, ¿no? Yo aquí esta parte, ¿se acuerdan que tenía bastante pelito? Le hice como que fuera puntita, así como un pincel, ¿no? Listo, entonces la cola ya estaría. Ahora la cabeza, yo la cabeza le pegué con silicona. Justo en la base del cuello le puse la silicona y le pegué la cabeza. Entonces miren la cabeza, ustedes deben contar los puntos. Primero centrarla, ¿no? O sea, bueno, la cabeza como yo primero le puse los ojos y las orejas y luego le pegué la cabeza. Ustedes primero péguenle para que ya le tengan centrado, sea más fácil, porque una vez que esté puesto los ojos hay que centrar bien que estén los ojos todo recto y eso. Entonces primero péguenle la cabeza, entonces van a contar desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en la 14. Terminando la 14, desde ahí van a pegar o a coser y de ahí lo que les dé para atrás, ¿no? Bien centradita, miren la cabeza, ¿no? Al cuello, le cosen o le pegan. Listo, ahora vamos a este detalle de aquí de la nariz. Ustedes primero van a encontrar el centro, ¿no? El centro. Entonces, ese puntito que encuentren del centro, ya, van a contar aquí. 1, 2, 3, 4. Y en la vuelta 5 van a hacer del centro que ubicaron una puntadita con hilo negro de bordar y otra puntadita aquí, ¿no? Así van a hacerle. Aquí le hice doble puntadita para que quede así más tupidito, ¿ya? Listo, ahora los ojos son 15 vueltas desde el anillo mágico, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Miren, en esta que es 15 le voy a poner el ojito, ¿no? Miren, y el ojito es desde el cuello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos y aquí tiene de separación 15 puntos. Entonces ustedes le ubican primero luego cuentan los 15 puntos y le ponen el otro ojito, ¿no? Y les quedaría así de esta manera. Bueno, yo utilicé los ojitos que son de seguridad, pero nunca le pongo la seguridad. La verdad, le abro con unas pinzas que tengo por aquí. Con estas pinzas le suelo abrir un poquito un punto aquí sin romperle el tejido. Luego le pongo una gotita ahí de silicona y le meto inmediatamente el ojito y queda bien pegado. También le hice una lucecita blanca para que le dé como más luz al ojo. Aquí se le ve mejor. Miren así. Entonces le pegan y eso ya tendrían hecho esto. Ahora solo nos faltarían las orejitas. Miren las orejitas para fijarnos mejor. Van de aquí, miren. Del centro del ojo va el filo. Del centro del ojo le pongo el filo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la octava le pego con 4, 1, 2, 3 y 4 puntos. Y luego acá hago lo mismo. Del centro del ojito hago con 4 puntos. Una vez que estén cosidas, aquí si les cosí las orejitas, estén cosidas las orejitas, pues yo le di una puntadita aquí así, como para que se quede medio dobladito. No sé si le miran que está dobladito, entonces yo le di una puntadita aquí así, para que se una. ¿Ya? Hasta ahí hemos avanzado. Entonces vamos a continuar con lo siguiente, que vamos a colocar. A ver, nos tocaría colocar esta partecita de aquí, ¿no? Entonces esto de aquí le vamos a meter en la parte de aquí, como yo les dije, esta costurita de la unión que quede hacia abajo, ¿no?
Como yo les decía, este justo le queda así como apretadito. Incluso ni necesita. Entonces esto le vamos a colocar, ¿no? El filo. 1, 2, 3. Con 3 vueltitas de separación vamos a poner ahí esto. Si ustedes desean coserle, le cosen, o si no, le pueden también pegar. Yo le voy a pegar con silicona. Bien, aquí ya le pegué con silicona, quedó fijo. Le di una puntadita aquí y una acá. Entonces ya queda fijo. Voy a hacer una pausa aquí ahorita con el burrito y les voy a indicar esta pieza. Esta piecita que faltaba todavía, ¿se acuerdan? Que nos quedamos ahí. Bueno, verán. Yo ya le puse todos los flequillos, ¿no? Entonces les voy a explicar con el último cómo hice todos, ¿no? ¿Se acuerdan que dejamos las hebritas, ¿no es cierto? Estas son las hebritas. Entonces, ¿yo qué hice? Corté unos pedacitos de lana, como de unos 5 centímetros, 2 por cada color, ¿no? Dos en el rojo, 2 en el así, 2 en cada uno. Entonces, ¿qué hice? Le puse como solemos poner el cabello. Entonces, yo metí aquí el crochet, cogí la lana, le pasé por aquí, queda este agujerito, y por aquí le paso las 2 hebritas, miren, y le jalo y ya queda. Entonces así mismo puse otro, no puse 2 por cada color, la verdad. Entonces aquí también le puse así y le jalé, ya. Entonces una vez que estaba ya jalado, con el, así mira, con el, como es, con uno de los hilitos, yo le di la vuelta, así, ¿no? Le di la vuelta, como amarrándole en esta parte de aquí. Y luego por la parte de atrás, así le amarré. Con otro hilito le cogí así y le hice un nudito. Miren, así, 1 y 2 nuditos. Así. Y miren, así me queda. Como está en la parte de aquí, miren, el nudito queda para la parte de atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Le voy a igualar, le voy a cortar tal cual como están las demás. Y así les hice todas las bolitas. Puse 2, con las mismas 2 hebritas le amarré aquí arriba, le hice un nudito y ya. Entonces aquí vamos a cortarle para que nos quede del mismo tamaño. Vamos a cortarle aquí un pedacito, ahí ya creo que quedó. Ahí ya creo que nos quedó igual, ¿ya? Miren. Y así hice con todas, ¿no? De lado y lado, del lado de acá y del lado de acá. 2 hebritas corté de 5 centímetros más o menos y luego ya les igualé. Y esto de aquí mide más o menos unos 2 centímetros, ¿ya? Y así me quedó la parte de la esa que va a ir aquí, ¿no? Esta va aquí, esta mantita. Después ya le vamos a pegar. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Les cuento que vamos a poner aquí unos pelitos para el burrito aquí. Entonces yo he cortado como unas 25 tiritas de unos 7 centímetros. Si su muñequito es más chiquito, de unos 5. Entonces vamos a ir colocando en cada filita ¿cómo es? Un hilito, ¿no? Entonces vamos a iniciar desde donde está aquí esta señal, mire, desde donde inician las orejitas, desde esta de aquí. Desde aquí vamos a encontrar el centro y vamos a ir colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta llegar a 25, ¿ya? Entonces vamos a ir colocando de esta manera, introducimos el ganchillo, ¿no? Aquí, sacamos por el otro agujerito, vamos a tomar nuestra hebra, la dividimos en 2, así, miren. Y de ahí vamos a poner así. Eso, muy bien, miren. Igual que hicimos como en la mantita. Como cuando se va a poner los cabellos de nuestro amigurumi. Tal cual, pasamos las 2 hebritas por aquí. Miren así. Y jalamos. Y ahí queda sujeta.
Entonces así vamos a ir poniendo, justo ubicamos el centro, ¿no? Y vamos poniendo así 25 tiritas. Listo, miren, así quedó puesto los 25. Miren, los 25 hebritas. Entonces lo que yo le voy a hacer es le voy a cepillar con este cepillo, el que siempre utilizo de gato. Le voy a cepillar así para que se abran y se haga como más esponjosito, ¿no? Ustedes, si no tienen esto, como les dije, pueden hacerlo con la aguja, le pueden abrir las hebritas así o con una peinilla. Ya le voy a cepillar y les muestro cómo queda. Miren, así le quedó cepillado. Entonces aquí le voy a cortar también dándole una formita también. Aquí le voy a cortar así y le voy a hacer meter un poquito para acá, ¿ya? Cuando hacemos amigurumis, hasta peluqueras tenemos que hacer. Entonces verán, vamos a cortarle así un poquito. Tiene que ser así como que perfecto, ¿no? No que así que no quede tan salido esto. Vamos a cortarle un poquito aquí. Eso. Y le vamos dando forma más redondita. Igual acá. Vamos a cortarle así. O más redondito. Así mismo. Yo todos estos sobrantes, todos siempre los guardo para utilizarlos como relleno. Este cepillo solo es para los amigurumis. Entonces, miren, así nos queda el pelito de nuestro burrito. Nos queda así, miren, así. Se le ve así del otro lado. Yo le voy a cepillar un poquito más para que se me haga más esponjoso. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar poniendo las piezas, ¿no? Vamos a ponerle la mantita, ¿no? Vamos a buscar el derecho, que sería este. Entonces, la mantita va a ir aquí. Yo le voy a pegar. La mantita tienen que centrarle bien, no que quede del mismo largo los dos lados. Yo le voy a pegar con silicona. Me parece que es como más práctico realmente pegarle con silicona que estarle cosiendo, porque a veces cosido se frunce. Y con una puntita de silicona, en cambio, queda como que no se nota el cosido y queda como más fijo. Estaba prendiendo mi pistolita. Entonces verán, esto va a ir aquí. Primero vamos a pegar. Luego le vamos a poner aquí el asientito. Y después iría esta parte de aquí. No sé, estoy entre pegarle también la de aquí. Estoy entre pegarle. No sé si le voy a pegar o le voy a coser. De pronto le cosa por aprovechar las hebritas que tengo ahí. Eso, bueno, vamos a poner esto para luego ya hacer lo último, los últimos detalles de aquí, de la cabecita, porque sí nos toca poner en la cabecita también. Otras cositas más y con eso terminaríamos, ¿no? Primero vamos a pegar esto. Estoy esperando un poquito que se me caliente y ya está. Voy a pegar esto y ya les indico cómo quedó ya. Miren, aquí yo ya se me movió. Le pegué y vamos a colocar la sillita. Entonces la sillita va a ir centrada, ¿no? Aquí en el centro. En el centro, ¿sí ven? Centro. Y también en el centro de esta cobijita. Ahí todo en el centro, ¿no? Así de manera horizontal le vamos a pegar, o ustedes le cosen, como deseen. Queda ya el asiento, aquí le pegué con silicona. Y esta en la parte derecha, justo aquí le voy a coser. Aquí así. ¿No? Tiene que quedar debajo de esto, así. Y luego esta pasa por todo acá y sale por la otra, ¿no? Y así nos tiene que quedar. Así le vamos a hacer esta. Bien, así quedó. Finalmente le pegué con silicona. Le pegué con silicona, le di una puntada aquí, una puntada acá y una puntada acá. Y ahí nos quedó. Ahora vamos a colocar la otra pieza. Esta de acá. Pero voy a esconder estos hilitos.
En esto iría aquí así. Esto va en el centro, recuerden, ¿no? En el centro de los dos ojitos. Y también iría en el centro entre la oreja y el ojito. Darían 1 y 2 vueltas, 1 y 2 vueltas. Le voy a ubicar así. Le voy a pegar o a coser, como ustedes deseen. Miren, y esto iría colocado así. Verán, aquí le puse unos alfileres para indicarles, ¿no? Desde aquí, donde inicia, estoy de silicona. Verán, desde aquí, donde inicia estas cadenitas, voy a contar 11 cadenas. Y le pongo aquí la puntita. Luego esta parte, miren, va así al filito de este, ¿no? No encima, sino aquí, justo donde termina esta unión. Voy haciendo así. Miren, queda como 4 puntos del ojo acá. Igual hacemos acá, contamos 11 cadenitas, ponemos acá y 4 acá. Entonces aquí le vamos a pegar o a coser como ustedes desean, pero solo aquí y esta parte de aquí. Y lo demás ya cae así, solito, ¿no? Eso vamos a hacer ahorita. Bueno, ahora ya le alejé un poco la cámara para poder indicarles cómo quedó nuestro burrito, ¿no? Nos quedó así, miren. Colocada la parte de aquí. Tiene aquí toda su correíta. Aquí está su mantita, el asiento. Miren, acá la parte. Aquí le puse como un diamantito de fantasía. Le voy a pegar un poquito más porque parece que se va a salir. Listo, así nos quedó. Miren, aquí están las riendas, la colita y el pelito, las orejitas. Así nos ha quedado nuestro burrito. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal, de poner un me gusta, de comentar el video y compartirlo. Y no se olviden también de activar la campanita, ¿no? Para subir próximos videos. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. It'll all work out. Until then.